Te atreves a escuchar una historia que desafía la razón, nacida de la noche más oscura. Prepárate para adentrarte en un relato donde el velo entre vivos y muertos se desgarra y el miedo se convierte en una presencia tangible. Esta es la leyenda del Monte de las Ánimas, un eco de terror que aún resuena en Soria. La noche de difuntos me arrancó del sueño. El tañido monótono y eterno de las campanas, un lamento que parecía venir de otro tiempo, me recordó una leyenda. Una historia que había escuchado hace poco en la enigmática Soria. Intenté volver a dormir, pero fue inútil. La inquietud se había apoderado de mí. Para pasar las horas, decidí plasmar esta leyenda en palabras. La había oído en el mismo lugar donde ocurrió y la escribía girando la cabeza con miedo. Cada crujido de los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche, me hacía temblar. Sentía una presencia invisible. Pase lo que pase, aquí va, como un destino ineludible. Atad los perros, tocad las trompetas para reunir a los cazadores. Debemos regresar a la ciudad. La noche se cierne sobre nosotros, es el día de todos los santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¡Tan pronto!, exclamó una voz. La urgencia en las palabras de Alonso era palpable. Si fuera otro día, acabaría con ese rebaño de lobos. Las nieves del Moncayo los han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios. Las ánimas de los difuntos comenzarán a tocar su campana en la capilla del monte. Un escalofrío recorrió el aire. «En esa capilla ruinosa, ¡bah! ¿Quieres asustarme?», dijo Beatriz con un tono de desafío. Su incredulidad era evidente. «No, hermosa prima. Tú ignoras lo que sucede en este país. Hace menos de un año que has venido desde muy lejos. Frena tu yegua, yo también pondré la mía al paso. Mientras dure el camino te contaré esa historia». Los pajes se reunieron en grupos alegres y bulliciosos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos. Todos juntos siguieron a sus hijos, Beatriz y Alonso. Ellos dirigían la comitiva a bastante distancia. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y morados. Mientras cabalgaban, Alonso narró la prometida historia. Su voz, grave y pausada, añadió un aire de misterio al relato. Ese monte que hoy llaman de las Ánimas pertenecía a los templarios. Su convento lo ves allí, a orillas del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Cuando se conquistó Soria a los árabes, el rey los trajo de tierras lejanas. Su misión era defender la ciudad por la parte del puente. Esto ofendió a sus nobles de Castilla, quienes habrían sabido defenderla solos. La habían conquistado ellos mismos. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, creció un odio profundo. Este odio se gestó durante años, hasta que finalmente estalló. Los templarios reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades. También contribuían a sus placeres. Los hidalgos decidieron organizar una gran cacería en el coto. Lo hicieron a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas. Así llamaban a sus enemigos. El desafío llegó a oídos de todos. Nada consiguió detener a unos en su manía de cazar. Tampoco a los otros en su empeño por evitarlo. El proyectado enfrentamiento se llevó a cabo. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó lleno de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Al final el rey impuso su autoridad. El monte, que había ocasionado tantas desgracias, se declaró abandonado. La capilla de los religiosos, situada en el mismo monte, se convirtió en ruinas. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla. Las ánimas de los muertos, envueltas en sábanas, corren como en una cacería fantástica. Se mueven entre la maleza y las zarzas. Los ciervos braman espantados. Los lobos aúllan. Las culebras dan horrorosos silbidos. Al día siguiente se han visto sobre la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas. Por eso he querido salir de él antes de que caiga la noche. El relato de Alonso concluyó justo cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente. Este puente da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva. Se incorporaron a ella para después marchar a las estrechas y oscuras calles de Soria. La oscuridad de la leyenda
se fundía con la inminente oscuridad de la noche. Los sirvientes acababan de quitar la mesa. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor. Iluminaba a grupos de damas y caballeros que conversaban familiarmente alrededor de la luz. El viento azotaba los vidrios del salón. Solo 2 personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz, sumida en sus pensamientos, seguía con los ojos los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban silencio desde hacía rato. Las dueñas contaban, acerca de la noche de difuntos, cuentos de terror. Sus protagonistas eran espectros y fantasmas, mientras las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos. Su tañido era aburrido y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio. «Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Sé que no te gustan las áridas llanuras de Castilla. No te agradan sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales. Te he oído suspirar varias veces, quizás por algún enamorado de tu lejana tierra». Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella despreciativa contracción de sus delgados labios. Su orgullo era una armadura. «De un modo u otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que te llevases un recuerdo mío. ¿Te acuerdas de cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios? Fue por haber recuperado la salud en esta tierra. La joya que sujetaba la pluma de mi gorra llamó tu atención. Qué hermosa estaría sujetando un velo sobre tu hermosa cabellera. Ya has sujetado el de una novia. Mi padre se la regaló a mi madre y ella la llevó al altar. ¿La quieres?» «No sé», contestó la hermosa, «pero en mi país un regalo recibido supone un compromiso. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un pariente». El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras desconcertó un momento al joven. Después de tranquilizarse, dijo con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?» Beatriz se mordió ligeramente los labios. Extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Los 2 jóvenes volvieron a quedarse en silencio. Volvió a oírse la cascada voz de las viejas. Hablaban de brujas y de espíritus. El zumbido del aire hacía crujir los vidrios de las ventanas. El triste y aburrido doblar de las campanas resonaba. A los pocos minutos se reanudó el diálogo de este modo: «Y antes de que termine el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, ¿puedes dejarme un recuerdo, lo harás?», dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago. «¿Por qué no?», exclamó ésta llevándose la mano al hombro derecho. Buscaba alguna cosa entre los pliegues de su manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: «¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? Su color, me dijiste, era la insignia de tu alma». «Sí». «Pues se ha perdido, y pensaba dejártela como un recuerdo». «¿Se ha perdido? ¿Y dónde?», preguntó Alonso incorporándose de su asiento. Tenía una indescriptible expresión de temor y esperanza. «No sé, ¿en el monte acaso?». «En el monte de las ánimas», murmuró dejándose caer sobre el asiento. Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda: «Tú lo sabes, lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. La alfombra que pisan tus pies son de fieras que he matado con mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres. He combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida. Nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿para qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos. Lo harán entre las malezas que cubren sus tumbas. Las ánimas». Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz. Cuando hubo finalizado, exclamó con un tono indiferente. El fuego del hogar resplandecía, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores. «Oh, eso de ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante tontería. Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos.
Al decir esta última frase, se pasó la mano por la frente. Era como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón. Con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar entreteniéndose en revolver el fuego. «Adiós, Beatriz, adiós, hasta pronto. Alonso, Alonso», dijo ésta volviéndose con rapidez. Pero cuando quiso pararle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una gran expresión de orgullo, prestó atención a aquel rumor. Se contaba, se perdía, se desvaneció por último. Las viejas continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón. Las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar. Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. «Habrá tenido miedo», exclamó la joven cerrando su libro de oraciones. Lo acercó a su lecho, después de haber intentado murmurar algunos de los rezos. La iglesia los ofrece en el día de difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana. Eran lentas, sordas, tristísimas. Entreabrió los ojos. Creía haber oído pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo. Poniéndose la mano sobre el corazón procuró tranquilizarse, pero su corazón latía cada vez con más fuerza. Las puertas del oratorio habían crujido de forma aguda. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo. Después silencio. Un silencio lleno de ruidos extraños. El silencio de la medianoche, con lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve. Su aproximación se nota no obstante en la oscuridad. Beatriz, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas. Escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente. Volvía a escuchar. Nada. Silencio. «¡Va!», exclamó, volviendo a poner su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. «¿Soy yo tan miedosa como esas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura?» Y cerrando los ojos intentó dormir. Pronto volvió a incorporarse más pálida. Ya no era una ilusión. Unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado. Además, se oía crujir una cosa como madera o hueso, y se acercaban, se acercaban. Beatriz lanzó un grito agudo. Envolviéndose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y aguantó el aliento. Así pasó 1 hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin se hizo de día. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda. Ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre su silla se encontraba sangrienta y desgarrada la banda azul que perdió en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus criados llegaron horrorizados a contarle sobre la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, con las manos a una de las columnas de la cama, desencajados los ojos, entreabierta la boca. Blancos los labios, muerta, muerta de horror. Dicen que después de este suceso, un cazador despistado pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas. Al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera. Relató cosas horribles. Entre otras, cuenta que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria. Se levantaron del atrio de la capilla al punto de la oración con un ruido horrible,
Caballeros sobre caballos perseguían como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y despeinada. Con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. El monte de las ánimas guarda sus secretos, y su maldición perdura. Esta leyenda, susurrada por el viento en las noches de Soria, nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. ¿Qué harías tú si el orgullo te llevara a desafiar lo desconocido? Comparte esta historia con aquellos que se atrevan a escuchar. Deja un comentario si alguna vez has sentido el frío aliento de lo inexplicable. Y no olvides suscribirte para más relatos que te quitarán el sueño.